La gente de México vive con miedo. Yo soy mexicano y estoy orgulloso de serlo. Nací y crecí en este país, pero no solo yo. Mis padres y mis abuelos son mexicanos y mi hija también lo es. Durante mi vida he viajado por todo mi país, conociendo desde pequeños pueblos hasta grandes ciudades, desde el industrializado norte, el trabajador centro y el cultural sur, haciendo en el camino muchos amigos. Y gracias a todo esto, sé varias cosas de la gente de México. Los mexicanos en general nos gustan las fiestas, somos trabajadores, somos cariñosos, hacemos rápidamente amigos, amamos los tacos, le vamos a la selección de fútbol, cantamos las mañanitas y comemos mucho picante. Sí, todo esto es muy genial, pero también hay algo que los mexicanos tenemos en común, es que tenemos miedo. Tenemos miedo a que nos asalten en la calle. Tenemos miedo que nos cartereen en el transporte público. Tenemos miedo a que nos secuestren. Tenemos miedo a que entren a nuestras casas y nos roben nuestras cosas. Tenemos miedo a que nos lastimen. Tenemos miedo a que nos maten. Y no solo tenemos miedo por nosotros, tenemos miedo por todos los que amamos. Sí, los mexicanos vivimos con miedo, y en algunos casos hasta terror. Y es que desde hace varios años, una ola de violencia e inseguridad han azotado a todo el país. En algunos lugares menos, pero en otros más. Es así que actualmente todos los mexicanos tenemos algún conocido que ha sido asaltado, secuestrado, lastimado o asesinado. Y a veces ocurre en nuestras familias, o hasta nos pasa a nosotros mismos. Y es que se sabe que México es uno de los países más inseguros del mundo. Además, según investigaciones, México es, después de Siria, el país del mundo con mayor cantidad de asesinatos. Esto pongámoslo en cifras. Antes del 2008, cuando empezó la llamada guerra contra el narco, en México había en promedio 2,000 muertos por año a causa de asesinatos. Pero después de esa fecha, llegaron a ser 2,000, pero por mes. Sí, es así que México es el segundo país más violento del mundo. Y como lo dije anteriormente, en primer lugar está Siria. Pero hay una diferencia. En Siria en los últimos años existe una guerra civil. Además, 5 ciudades mexicanas se encuentran entre las más violentas del planeta. Estas son Los Cabos, Acapulco, Tijuana, La Paz y Victoria. Por todo esto, según encuestas, los mexicanos ya no se sienten seguros ni en sus propias casas. Y en general el mexicano tiene miedo. Importante. Eso no quiere decir que en México salgas a la calle y veas muertos por doquier, pero que sí todos los días por los medios te enteres de la gran cantidad de ejecutados que hay. Este miedo fue una de las razones que provocó que en México se diera un cambio de gobierno y se escogiera a Andrés Manuel López Obrador como nuevo presidente, ya que los mexicanos estamos hartos de vivir con miedo. Y así se le dio una oportunidad a él y a su equipo para que planteara una nueva estrategia de seguridad. Pero seamos claros, el problema de seguridad en México es muy grande y se da por una gran cantidad de factores. En primer lugar, en este país existe una gran cantidad de pobreza y de falta de educación. En segundo lugar, los policías en México no son respetados y su salario es mísero. Además, los hacen trabajar jornadas titánicas de 24 horas por 24. Realmente, eso no es humano. Por si fuera poco, el sistema de justicia es muy malo y deficiente, además corrupto, y en él casi todo se arregla con un moche o con influencias. Es por eso que es triste lo que voy a decir, pero es real. En México, el que la hace no la paga. Sí, la impunidad es algo brutal. Es así que los delincuentes que son detenidos son liberados casi de inmediato, y hay muchos inocentes que están en la cárcel por crímenes que no cometieron. Sí, también hay una falta de justicia, pero el problema es mucho más allá y viene desde el propio mexicano. A los niños se les enseñan valores de palabra, pero no con hechos. Es decir, los padres le dicen que se porten bien, pero los padres no se portan bien. Los padres le dicen a los niños que no mientan, pero ellos sí mienten. Les dicen que no roben, pero ellos sí roban. Además, existe una cultura en México de admirar al que tiene dinero, sin importar de qué manera lo tenga. Sí, no importa que sea un político corrupto o un delincuente, aún así se le admira. Por si fuera poco, en México siempre queremos hacer nuestra voluntad. Si vamos tarde, nos pasamos el alto. Si queremos estacionarnos en un lugar, lo hacemos, aunque esté prohibido. ¿De qué pensamos? Solo es un ratito. Si encontramos un teléfono o un billete, no lo regresamos y pensamos que tuvimos suerte en encontrarlo, en vez de darnos cuenta que alguien lo perdió, que no es nuestro y que lo estamos robando. Y lo más triste es que en muchas ocasiones a la persona que hace bien las cosas se le desprecia y se le ve como un tonto o como un ingenuo. Sí, el problema de México es el propio mexicano. Pero no solo hablo de los delincuentes, que son mexicanos, sino el problema es también desde el ciudadano común hasta el gobernante. Todo esto sale ya que el famoso periodista Jorge Ramos acaba de cuestionar al presidente de México por los altos niveles de homicidios en el país. Y es que le preguntó qué acciones estaba tomando para reducir este crimen. Señor presidente, durante sus primeros 3 meses asesinaron a 8,524 mexicanos. El presidente, a este cuestionamiento, aseguró que todos los días se trabajaba para atender el problema de la inseguridad y de la violencia. Todo esto nos va a llevar algún tiempo, pero ya comenzó esta nueva política
Pero entonces Jorge Ramos puntualizó. Los datos dicen que sigue muriendo gente y que hay impunidad. Las cifras oficiales que ustedes mismos dieron aseguran que murieron 8.524 mexicanos en los últimos 3 meses. Esto significa que no hay resultados, señor presidente. Asesinaron a 8.524 mexicanos. Si continúan las cifras igual, el 2019 va a ser el año más sangriento y violento en la historia moderna de México. Sobre esto el presidente dijo que se ha controlado la situación y que actualmente en México la violencia y la corrupción está disminuyendo. Pero dicha declaración fue cuestionada por muchos especialistas. Ahora bien, esto me hace reflexionar. Ni el mejor presidente solo puede cambiar un país. Tiene que ser un esfuerzo de todos. Pero también hay que poner las cosas claras. Si el gobierno no empieza a hacer algo, la situación nunca se va a solucionar. Y no solo eso, se va a poner más crítica. Eso sí, para cambiar a México, el mexicano también debe de cambiar. Pero tanto como ciudadanos comunes, como los gobernantes, deben de hacer ese cambio. Pero eso sí, el cambio tiene que ser ya. Y es que es muy triste saber que según estudios oficiales, 9 de cada 10 mexicanos viven con miedo.